Guillermo, antes que nada quería agradecerte, ¿no? El tiempo que estás dando hoy para poder intercambiar con vos algunos temas, ¿no? Relacionados al marco, ¿no? De la agenda de estos días, de las acciones globales por las huelgas climáticas, pero también en el marco del Día Mundial del Agua. Bueno, para empezar, ¿no? En este último periodo vienen surgiendo, bueno, justo con la actual pandemia, pero que ya venía poniéndose en agenda, la lupa, ¿no? Hacia lo que conlleva el tema del cambio climático y el impacto en la vida cotidiana, ¿no? Eh, Además de eso, bueno, hay justamente más sectores, ¿no? De la sociedad que se están involucrando más y que incluso implican esto de la defensa del medio ambiente a tener que posicionarse de distintos sectores, bueno, políticos y sociales respecto al tema. Bueno, en primer lugar, preguntarte, ¿no? Si vos coincidís con esta afirmación y también qué análisis haces al respecto. Eh, yo creo que estamos viviendo un momento de una intensidad y de una fragilidad que nos cuesta autopercibirnos. Creo que se han abierto muchos debates que estaban ocultos, por ejemplo, las preguntas políticas en torno a nuestra salud o en torno al ambiente que tienen un montón de décadas en nuestro país de lucha, yo creo que hoy se expresan con mucha claridad. Eh, y se expresan no solo de determinados sectores particulares que ya venían comprometidos, sino que se expresan en comunidades organizadas, se expresa en un imaginario que ya no pudo seguir actuando como que esos temas no fueran parte del día a día, y se expresan en la agenda, ¿no? Claro, la contraparte de eso es que el nivel de, de degradación en términos de salud y ambiental que estamos viendo también tiene valores altísimos. Eh, eh, la pandemia ha expresado las dos cosas condensadas durante el 2020 a partir de la, cierta cuestión donde hace aparición un virus, pero ese virus gatilla un montón de problemas asociados, desde las condiciones que le dan origen al virus y su rápida expansión, hasta la fragilidad que tienen las comunidades en prevenir situaciones así, en resolverlas, ¿no? O sea, la pandemia, creer que la pandemia es solo un virus que se está moviendo, se está multiplicando y se está moviendo de un cuerpo a otro, es un reduccionismo que no es válido, digamos, en el momento en que uno entiende que la pandemia involucró sectores más vulnerables que otros, la mortalidad de personas que venían con mayor fragilidad de salud que otras en general, el modo en el cual, por ejemplo, en el caso donde yo vivo, Buenos Aires, se sabía perfectamente que pese a que no entró por los sectores más vulnerables, iban a ser rápidamente los sectores vulnerables los más atacados, como de hecho pasó con la Villa Miseria, y donde además las condiciones socioambientales también quedaban expuestas, quédate en tu casa, solo era posible si uno tenía un hogar con ciertas condiciones dignas, o lavate las manos, solo era posible si uno tenía agua potable o agua buena de buena condición para lavarse. Evidentemente todo eso quedó en, en juego, todo eso quedó expresado. Me preguntaste, Leisa, también por el tema del agua, ¿lo conecto con el agua o en la siguiente pregunta? Sí, sí, si querés conectar acá, igual también después me interesaría, bueno, que profundices específicamente por la situación del agua. Dale, entonces termino con el tema de la pandemia Dale. eh, junto con eso yo creo que se expresa una oportunidad histórica. Quiero también poner, digo, la gravedad de los acontecimientos, que además en el caso particular de Argentina tuvo correlatos dramáticos en marco de lo que fueron los grandes incendios, que creo que 2/3 de los territorios perdidos en nuestro país fueron producto de los incendios
no sé, como en 15 o 16, ya perdí la cuenta de cuántas Medio provincias país estuvieron involucradas. incendiado. Sí, medio país incendiado, sin responsables, con una complicidad activa del sistema político, con diferentes causas que lo motivaban, ¿no? Se hablaba en Córdoba de negocios básicamente inmobiliarios, en agronegocios, en el caso de Santa Fe, Entre Ríos, o el corrimiento de los sectores ganaderos a la zona de las islas, en la zona de la Patagonia ahora, donde se combinan sectores inmobiliarios, ataques a los mapuches, la mega minería que está flotando ahí, o como fantasma, o como hecho, pero está, y se sabe que son parte de los motores. Digo, es todo un combo en el caso de Argentina que, que impide lecturas rápidas, que impide lecturas sencillas respecto a la situación, pero que también a su vez tiene, como nunca, a la población argentina movilizada, con una historia además de lucha socioambiental que también es importante quizás ahora más que nunca volver. Digo, a veces escucho, hace poco tuve un vivo con una persona que respeto, un chico de una organización, y me hablaba, bueno, la lucha socioambiental de Argentina en los últimos 3 años, y con enorme respeto, digo, uno puede rastrear lucha socioambiental en Córdoba a finales de la década del 60, y la cantidad de compañeros y compañeras que marcan, y que eso le va a dar una profundidad a la resistencia y a las alternativas, y a la multiplicidad ideológica que está detrás, ¿no? Donde se conjugan diferentes tipos de luchas en diferentes claves. Así que yo creo que es un momento impresionante el que estamos viviendo, tremendo de ser vivido y tremendamente desafiante para los y las que estamos tratando de organizarnos. Bien, buenísimo. Bueno, ahora entrándonos un poco, ¿no?, a la situación del agua. Es realmente caótica, creo que eso ya es entrar un poco en una obviedad, ¿no? En donde, bueno, millones no tienen acceso al agua potable para el consumo, en donde cada vez menos se hace la posibilidad de acceder a lugares de recreación incluso, ¿no? Como playas, costas, ríos, en donde también suceden, nada, cosas insólitas como grandes inundaciones en lugares que nunca fueron pensados, ¿no? En ese sentido, nada, preguntarte qué relación ves entre esta situación, si son hechos naturales, digamos, o tiene que ver con la relación del modo de producción y naturaleza. Claro. Está interesante e importante la pregunta. Hace poco me entrevistaban de un medio por lo del anuncio del año pasado que causó mucho revuelo, que fue el ingreso al mercado de futuros de California, creo, del agua. O sea, el agua pasaba a ser un elemento más dentro de un sistema de mercancía global al servicio de los grandes sectores financieros, y me preguntaban qué pasaba con eso. Y mi respuesta, que va de alguna manera concatenando con lo que vos preguntabas, Leisa, es, bueno, evidentemente marca una novedad trágica, ¿no? Cada vez que un producto entra a la timba financiera, los que se ven dañadas ahí son las comunidades y las naturalezas directamente impactadas, ¿no? Recuerdo todavía cuando entró el maíz, yo estaba viviendo en México, y también qué significaban las calles de México, ¿no? Cómo la tortilla de maíz pasaba de golpe a ser parte de la especulación financiera. Ahora, también mi respuesta fue, acá estamos en continuidades. Digo, la discontinuidad de este anuncio está claro, pero no es que empieza la historia de la mercantilización del agua ahora. Y recordaba, creo que escuché por primera vez el tema de los conflictos del agua, una excelente exposición, si no me acuerdo mal, fue de Ana Esther Ceseña, allá en Porto Alegre, en el Foro Social Mundial, el Foro Social Mundial no, los foros alternativos, no me acuerdo exactamente el nombre, cómo llamaban, estos encuentros en Porto Alegre, donde yo participé en un par, y recuerdo a Ana Esther Ceseña
hablar justamente de cómo los conflictos, estábamos hablando de comienzos del 2000, cómo los conflictos iban a ser en torno a bienes comunes. Cuando la escuché me sonó, yo ya estaba involucrándome a temas socioambientales, la comprendí conceptualmente y podía verla, pero nunca me hubiera imaginado que 20 años después prácticamente todas las luchas tienen a los bienes comunes como centrales, ¿no? Y en particular del agua, si uno va, por ejemplo, si nos detenemos al caso de Argentina, el agua está en prácticamente todas como, no solo involucradas, como elemento central. O sea, cuando uno habla del fracking, cuando uno habla de la megaminería, cuando uno habla de los agronegocios o de las megafactorías de cerdo, cuando uno habla de las deforestaciones o las plantaciones de pino, cuando uno habla del extractivismo marino, cuando uno habla de la salmonera, todos los conflictos que te acabo de mencionar, o los incendios, todos los conflictos tienen directamente involucrado al agua. Y tienen como consecuencias directas o bien una apropiación del agua, o bien un efecto directo de contaminación, que es la otra cara de la apropiación. O bien tienen una mercantilización directa a partir del embotellamiento, etc. O sea, hay toda una estructura actual de los conflictos socioambientales que pone al agua en un lugar central. A partir de un proyecto que estamos haciendo con dibujantes y humoristas y que intenté sistematizar algunos de los conflictos, me comuniqué con compañeros y compañeras de lucha de todo el país. Y hablaba con Fabiana, una compañera de Río Negro. Le preguntaba, bueno, ¿qué situaciones se están viviendo ahí? Y me decía, mirá, en los ríos acá que estamos, los estudios de agua muestran desechos de los agronegocios, de la megaminería y del fracking. O sea, si vos ves en el cuerpo de agua que contaba Fabiana que lo tenía frente a su casa. Entonces, si entendemos que esto es una gran tragedia, una tragedia orquestada en torno a los negocios, una tragedia con una complicidad de un sistema político que para estas cosas no tiene grieta, yo creo que lo ubica en un lugar prioritario. Todavía la sensación es que falta. Esta semana vamos a tener 2 fechas emblemáticas, el 22 de marzo, el lunes, el Día Internacional del Agua, y el 24 de marzo, el Día de la Memoria, a partir de lo que fue el 24 de marzo del 76. Pero cuando uno y una lo empezamos a comprender como un todo, entendemos perfectamente que no hay actualmente depredación sin represión, y que la represión directamente viene acompañada de formas de apropiación. Entonces, comprender ese combo, comprender que esta semana vamos a tener 2 fechas tremendamente importantes de estar movilizados y movilizados justamente en fin de ponerlas en diálogo. No quizás con la claridad que tendría que ser, pero con la promesa política de que eso seguramente se va a hilvanar de la manera que estamos requiriendo, y que la lucha de derechos humanos, la lucha socioambiental, tiene que ser la misma lucha, una lucha política en torno a cómo estamos viviendo y cómo necesitamos vivir. Yo creo que se vuelve profundamente emblemático y necesario, ¿no? Bien, muy claro. Bueno, ahora volviendo por ahí un poco a la situación sanitaria, preguntarte qué opinás vos, ¿no? Respecto, porque nada, hace pocos días se viene anunciando que en Latinoamérica hay propagación de nuevas cepas de coronavirus. Por otra parte, hay un porcentaje mínimo de la población que está accediendo a las vacunas, pero también, por el otro lado, hay, bueno, escándalos vacunatorios VIP, ¿no? Yo ahí en ese punto siento, bueno, la ciencia, ¿no? En qué lugar ocupa, porque realmente tenemos una vacuna, pero aparentemente ya no alcanzaría, y que además no está llegando, digamos, al conjunto de la población. Yo quería por ahí, bueno, si podés hacer algún comentario al respecto de esto, teniendo en cuenta, bueno, de tu formación, ¿no? Y tus estudios como biólogo, como filósofo y también como investigador del CONICET. Yo, en general, por el tipo de enfoque que yo trato, no, en general evito pensar que los problemas complejos tienen
una solución simple. Yo en general lo tengo como elemento. A mí me ha sorprendido, no porque no crea que las vacunas son útiles, de hecho tengo 2 hijas y tienen un montón de vacunas, sino me ha sorprendido el modo de pensar que podía haber un único elemento que nos podía salvar de esta situación. Se llame vacuna, o se llame hidróxido de cloro, o se llame ivermectina, digamos. Me llama la atención la idea de pensar que un único producto simple nos puede salvar de una situación que, como decía en una respuesta anterior, trasciende simplemente la presencia o no del virus. El elemento más simple que demuestra que trasciende es que la mayor parte de las personas que tienen el virus son asintomáticas. O sea, cuando en general, por supuesto que yo me puedo morir mañana de COVID, lo que digo es, en general, hemos visto, por lo menos con las cepas presentes, que una persona en un buen estado físico, es raro que se le complique. Reitero que hay excepciones, por supuesto, pero es raro que se le complique. Entonces, lo que yo creo que ha mostrado la pandemia no es solo la capacidad que tenemos de generar virus que tienen una altísima tasa de expansión, no solo el modo en el cual los sistemas de producción actual están directamente vinculados con la generación de pandemias, no solo el modo en el cual los estados hacen oídos sordos a eso, y por ejemplo el año pasado tuvimos una campaña que sigue activa, porque de hecho están activando en Chaco directamente para montar en Argentina el sistema de megafactoría de cerdo, por ejemplo, que se sabe que están directamente vinculados. No solo hemos visto cómo la depredación ambiental, que en el caso de Argentina está entre los 10 países del mundo que más deforestó en los últimos 30 años, está directamente vinculado con, por un lado, el modo en el cual accedemos a esos patógenos, virus, bacterias y hongos a partir de un contacto estrecho con los llamados vectores, ¿no? Moscas, murciélagos, mosquitos, ratones, sino también cómo la degradación ambiental incide directamente en bajar nuestras condiciones de salud, y que esto tuvo lugares increíbles, ¿no? Digo, Rosario como un lugar donde la pasó muy mal con la pandemia, con incendios gran parte del año y con fumigaciones en paralelo, digamos, ninguna cuestión frenó los 2 elementos, aun cuando el virus entraba por las vías aéreas. No solo una explicitación muy clara de las desigualdades a los accesos de los sistemas hospitalarios, los sistemas de medicina, y cómo mientras algunos sectores gozaban de este acceso, otros la miraban por la ventana. No solo la complicidad de un sistema político que se encargó en garantizar vacunas para sus allegados y no priorizar a sectores claramente desprotegidos, o bien con enfermedades ya presentes, o bien con edades muy avanzadas que los hacían muy expuestos, sino también el modo en el cual está en juego, me parece, un proyecto demográfico nacional. Y eso casi que no se discute, digo, pero si hoy entendemos que el 93-94% de la población argentina vive en grandes urbes, en gran medida concentradas en Gran Resistencia, Gran Mendoza, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran La Plata, Gran Buenos Aires, si estamos ahí concentrados y concentradas, y esto es básicamente un virus de las grandes ciudades. Entonces, ese es un proyecto político que tiene que ponerse en discusión, y que el sistema no está dispuesto, porque, por ejemplo, eso implicaría empezar a motorizar en una dirección contraria las políticas de expulsión de las zonas rurales o de los pequeños poblados. Y están tremendamente activadas, o sea, lo que estamos teniendo todavía en discusión es si nos montan la megaminería en diferentes lugares del país, en Mendoza, en Chubut, en Santa Cruz, que son cosas expulsivas, o las megafactorías, como decía, en el Chaco, que están echando, de hecho, a pueblos originarios para montarlas. Entonces, si no ponemos en discusión un sistema estructural, puede ser que finalmente haya una vacuna o un par de vacunas que milagrosas resuelvan la situación, aún a pesar de que uno podría hacer la pregunta,
respecto a si es la mejor estrategia o si tiene que ser la única estrategia cuando estamos hablando de un virus de ARN con una tasa de mutación necesariamente alta. Entonces la aparición de cepas nos sorprende. Y además otros escenarios, no iguales, pero parecidas, como virus que tenemos presentes habitualmente, como la gripe común, las vacunas no lo eliminan. O sea, convivimos con eso y se llevan por año puestos a mucha gente. Hubo un año en la Argentina que creo que estuvo entre 20.000 y 30.000 muertos en el año, digo, la gripe común. Entonces, yo creo que, para finalizar esta larga respuesta, perdón, Leisa, pero yo lo que siento es evitar, o tenemos un desafío político por complejizar la respuesta, y siento que cada vez que no se complejiza la respuesta, se lo hace con un fin demasiado obvio. Digo, La Nación, por decir un periódico, cuando insiste que el problema del gobierno de Alberto Fernández en la política sanitaria fue no cerrar a tiempo los aeropuertos, y además hago nota al pie, puede ser, y además no soy defensor, en función de todo lo que acabo de decir, de la estrategia sanitaria que tomó el gobierno de Alberto Fernández. Pero yo lo que siento cuando leo esa noticia es que La Nación no quiere discutir las causas estructurales. O sea, en un país donde tenés a gran parte de la población sin una vivienda digna, hacinada, malnutrida, sin acceso a sistemas sanitarios dignos y en general con presencia de otras enfermedades, se te van a morir tarde o temprano. Se te van a morir pronto. Quizás también había que cerrar antes los aeropuertos. Lo que digo es, me parece que tenemos que conectar y tenemos que poner en juego político problemas estructurales de nuestro país, que claro que van a llevar décadas de reversión. Por supuesto que el sistema demográfico argentino tenemos que conducirlo hacia otras fuentes en muchas décadas, porque va a implicar una transición. Ahora, créannos, que Argentina no solo no está haciendo nada para revertir esta demografía, sino que las únicas políticas que están viniendo de los sectores gubernamentales, que para estas cosas no tienen grieta, es intensificarlo. Lo mismo que la pérdida de cobertura, lo mismo que la concentración en propiedad y uso de la tierra, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, nada, para terminar, dejar este espacio, si querés dejar alguna otra reflexión o comentario que creas que sería interesante poder contarnos, sería este el momento. Yo lo último que me animaría a decir es que tenemos un desafío político también en nuestras, ya no solo mirando a cómo el poder actúa, creo que tenemos un desafío político en términos de organización. Creo que vamos a necesitar a muchos sectores, la gravedad de la situación la amerita, las resistencias son diversas, entonces me parece que vamos a necesitar la sabiduría política de ver cómo articulamos en la diversidad, pero no solo como obstáculo, sino la diversidad como oportunidad. Yo creo que tenemos una enorme necesidad de entender que el sistema político actúa homogenizando en todo sentido, actúa homogenizando las formas productivas, las formas sanitarias, las formas de distribución en el espacio, y creo que lo que comemos, y creo que las alternativas de nuestro lado tienen que involucrar la diversidad hacia adentro. Entonces, ¿qué significa articular con sectores que se configuran de una lógica partidaria? ¿Qué significan articular con sectores que no se configuran de una lógica partidaria? ¿Qué significa articular con pueblos originarios? ¿Qué significa articular con luchas de derechos humanos? ¿Qué significa articular con el movimiento estudiantil, con el movimiento feminista? ¿Qué significa articular con trabajadores? ¿Qué significa articular con profesionales? Digo, creo que ahí tenemos un enorme desafío. Quiero creer que vamos a estar a la altura de la circunstancia y quiero creer que vamos a ser capaces de aprender. Creo que tenemos una cuestión muy grande
de aprendizaje, la situación no da para demasiados tropiezos de nuestro lado. Bueno, muy interesante también este comentario, ¿no? Que creo que para reflexionar es fundamental, ¿no? Esto de la unidad, ¿no? De las luchas y los que estamos abajo, porque justamente, sí, parece una frase trillada, pero la verdad es que cada vez queda menos tiempo. Sí. Así que, bueno, de vuelta agradecerte, muchas gracias, bueno, por compartir este momento y, bueno, nos estaremos hablando en otra oportunidad. Dale, dale, Leisa, y mándamelo y ayudo con la difusión. Te agradezco mucho y mandale un fuerte abrazo a les compas de ahí, un abrazo grande a Mariano. Dale, Bueno, muchísimas gracias. un abrazo.